Hi, everyone. Uh, Thank everyone for connecting and joining to share an action call for Latin America and the Caribbean. Of course, as some of you might know, but probably not all of you know, this is building on the success of Sharing Actions Africa. So we're really excited to extend the discussion to Latin America and the Caribbean economies with this first Sharing Action for Latin America and the Caribbean. This panel will focus on the importance of climate finance in these regions and the critical need to align financial flows with climate goals. We will also feature innovators developing scalable solutions for climate action. With that, it's my real great honor to give the floor to our dear friend, co-founder of 1PointFive and former UNFCCC Secretary, dear Ambassador Patricia Espinosa. Please, you have the floor. Thank you. Thank you, Gonzalo. Can you all hear me well? Yes? Yes, okay. Very well. All right, all right. Well, thank you very, very much. I am really very happy for this invitation to co-host together with my very, very good friend, Gonzalo, this dialogue. I would like to also underline how timely it is because yes, of course, we do know that there are so many issues that are vital in addressing the challenges that climate change is posing on every one of us, every country in the world. However, probably I would say that the most critical one has to do with mobilizing investments from both the public and the private sector in order to get the actions on the ground going. I have said before that finance is the lifeblood of climate action. And actually, if you look at it closely, the future of the planet and of humanity really largely depends on the financial strategies that we are able to develop over the coming years and decades to support climate action. And I do think that in this transition, in this deep transformation that needs to take place in the world, there should be three priorities from in the area of finance. First of all, finance should support the shift from obsolete, carbon-intensive energy sources to clean, renewable energies. And all investment decisions must be seen through the lens of climate action and sustainability. Second priority, I would say that it is imperative to stop gradually but firmly all financial support to activities that contribute to global warming, especially those related to the fossil fuel industry. You know, we did not expect, we do not expect that this will happen overnight, but also it is true that we cannot postpone this indefinitely. We need to have clear plans with milestones, with intermediate goals, so that we really have clarity on the objectives and the direction that we are heading. And the third priority, I would say, as the Bridgestone Initiative proposes, that the international financial system needs to be thoroughly reformed so that it responds to today's challenges, particularly the need to finance the energy transition across the globe. Let me say also that already, you know, 10 years ago when I was traveling the world preparing for COP16, I heard from so many countries, especially island countries, that how important it was to really manage the financial reform, to do a financial reform, so that their vulnerabilities and the devastation that they suffered every time there was you know, an extreme weather event could be taken into account while taking decisions
on financing for these countries. So we are now almost 15 years later and still talking about the same issues. So I was very happy to see that at the last conference, there was a very clear call to the financial institutions for them to do a thorough reform. But to be very honest, I don't see yet much going on. But I hope that all of you who will be sharing with us today your wisdom and your views will be able to prove me wrong. And maybe we are in a process that will allow us to really get the financial flows flowing. So thank you very much, Gonzalo. Over to you, and nice to be with all of you. Thanks so much, dear Patricia. Voy a corregir el lenguaje. Leo ahí en la pantalla que dice, esta sesión debe ser en español. Lamento, yo sé que para ti no es un problema haberte expresado en inglés. Fue mi error también el no haber leído eso de antemano. Y por supuesto tu experiencia es válida en múltiples idiomas. Así que muchas gracias, Patricia, por tu permanente compromiso, tu colaboración, además como co-chair de GFANZ, el foco que le estás colocando a esta agenda en la región es absolutamente fundamental. Quiero mencionar algo que también deberíamos haber mencionado desde el inicio, que hay interpretación simultánea en el botón que está en el centro derecho de la pantalla, donde se ve un globo. Ahí pueden acceder a quienes lo requieran, intérprete en inglés, si lo fuese necesario. Quiero también agradecer, por supuesto, a quienes nos convocan, empezar por United Nations Economic Commission for Africa. Como les dije, esta es una iniciativa que comenzó en África, también con FSG Africa, Climate Action Platform de África y Kenewendo Advisory como nuestros grandes partners en África, y a nivel global la agenda de los High Level Climate Action Champions a través de Race to Resilience y Race to Zero, el Climate Capital Mobilization Accelerator y Ambition Loop como partners que nos permiten estar hoy en día convocándolos a este Sharing Action para América Latina y África. Con ello, quiero comenzar la ronda de ponentes y es mi honor introducir a Jean Paul Adams como Director de Policy Monitoring and Advocacy del United Nations Office of the Special Advisor on Africa. Jean Paul, the floor is yours. Thank you very much, Gonzalo, and allow me also at the outset to express my sincere thanks and appreciation also to Patricia. I think she outlined very well the challenges that we currently face at the global level. And in my brief intervention, I will link a little bit some of these challenges globally to the context of Africa and situating some of the work that we have done through the Sharing Actions platform for Africa and looking at synergies with the region of Latin America. And I think that it is very important that these developing regions are prepared to learn from each other, but also build on the opportunities of the G20 Brazil presidency, which will of course be followed by the presidency of South Africa, and which leads us into an opportunity to build a fairer international financing architecture, and one which is particularly adapted to meet the priorities of developing countries to be able to address the challenges of climate resilience, but also accelerate implementation of the Sustainable Development Goals. So one of the key aspects that we have seen in the context of Africa, but I think also globally, while I think it is very clear that the current architecture is not fit for purpose, there needs to be dramatic changes. What we can see where there is successful action, where we can build on these positive examples, we can see that there is a direct linkage between the availability of the resources and successful action. And one way of looking at it is that where you have a good finance
ecosystem, this helps to influence the type of action that you want to see. And vice versa, whether you have effective action, this further influences the further availability of finance. And if I may very briefly touch on an example from my own experience when I was the Minister of Finance of Seychelles, we did a very small debt for climate adaptation swap in 2015. And this helped us to channel resources from our debt servicing into climate adaptation. And even though this was relatively small, it then raised awareness of the direct opportunity for investing in a nature-based action, particularly around marine protected areas. And this generated additional opportunities for financing, both from international financing institutions such as the GEF, but also from the private sector, and allowed Seychelles to then issue a blue bond, which was aimed at developing the sustainable fisheries of our country. I'm just using that as an example, and which I think can influence some of the thinking that we want to have. In terms of the goals of the Sharing Actions platform for Africa, there are a few key considerations that we needed to take into account. First and foremost is the dramatic lack of financing, particularly from the private sector in an African context. And this is critical for ownership of investment in climate action, because as long as there is a dependence on external flows of finance, then there is also a tendency to prioritize those actions which are the most important for partners, rather than developing an ecosystem within the region or within individual countries. And in African context, we can see that less than 14% of total climate finance is actually coming through the private sector in Africa. And this is the lowest of any region globally. The next lowest is actually Southeast Asia, which has more than double the amount of private sector climate finance than Africa. And being able to develop this capacity from the private sector is going to be critical for success across the continent. So one of the first mobilizing principles is being able to crowd in the private sector successfully, and that this private sector action is driven by institutions within the continent. And I think there are many positive examples within Latin America that we can learn from. And there are also some successful examples that have been built in Africa, which can inform Latin America. The second key element is having a strong government framework for these interventions. Of course, even if we want the private sector to invest, they need to be clear as to the regulatory environment, and they need to be clear as well in terms of the protections that will be provided by governments and alignment with government strategies. In the African context, the Nairobi Climate Action Summit, which was held in September 2023, has been very important in terms of having a continental vision of climate positive and nature positive growth, where there is a recognition that for Africa, nature and in fact climate resilience could potentially be Africa's superpower. And the way in which we can tap into these opportunities can generate increasing investment opportunities within the continent itself for African institutions themselves. Critical to this success is also the necessity of building an effective pipeline of projects which are bankable. And what we have seen is that the narrative has been that there is finance available from the private sector on one side. On the other side, governments and civil society have said, well, we have projects. However, there is usually a gap between the two in terms of what is considered bankable. And in the African context, having a series of climate finance roundtables has been incredibly useful in terms of identifying those projects which are close to being bankable and which require some support, and then building that support in different ways. In some cases, for example, through some de-risking elements around insurance, or in other aspects, it's about repackaging a portion of the project in a way which becomes much more interesting and investable. And that leads me to one of the other key aspects about the finance ecosystem, and that is developing the de-risking capacity within our regions. And that's allowing the flow of finance from within the region to happen at scale
and in a way which is transformative. And in many scenarios, what this means is that the first mover sometimes requires additional support. And this may be through some form of credit enhancement, or it may be through the deployment of insurance-based mechanisms, which can allow the transformative investment to take place, and in many cases, therefore, provide a proof of concept, which can then allow investment at scale. To conclude, these are a few points that I have shared around particularly being able to crowd in private sector investment. From the African perspective, this is very much about ownership by African institutions, by banking institutions, but also by private sector investors themselves. And I think we can say very clearly that without private sector participation, which is indigenous to the region and the continent, then there is always going to be a mismatch between the goals of climate resilience and the means to achieve it. But we cannot conclude without talking about the international financing architecture. And I think Patricia did a very good job in that regard. So I will not go into detail, but certainly one of the foremost actions is providing the resources at scale, firstly for governments, because none of this action can happen without governments. And that means addressing the overhang of debt, which is very significant currently, particularly for African countries. And the lack of capacity and fiscal space from African countries needs to be addressed. And this means dramatically more resources from the multilateral development banks. But again, we would like to stress in particular the importance of this being made available through regional institutions such as the African Development Bank, or in the context of Latin America, the Inter-American Development Bank, or other regional institutions that have the capacity to intervene within those regions, developing the private sector and supporting governments. Thank you for giving me this opportunity to share these few ideas, and also available for further follow-up and further discussion. And we very much look forward, in the spirit of sharing actions, of linking this availability of finance with action in Africa, and linking the availability of actions in Africa and finance with what is happening as well in Latin America. Thank you very much. Thanks so much, Jean-Paul, for your brilliant intervention and for helping on setting absolutely critical bridges. We will hear later from the IDB, but before that, I would like to bring us to Brazil as one of the critical economies, politically, economically, socially in the region. And with that, I would like to invite our dear friend Maria Neto, the CEO of the Institute for Climate and Society. Maria, você pode falar em português, portunhol, espanhol, inglês, como você se sinta melhor. So the floor is yours. Muchas gracias, Gonzalo. Voy a hablar en español. Mi español está un poco, no está muy perfecto esos días porque hablo mucho, está enferrujado. Pero bueno, vamos a hablar en español, que está bien para poder platicar también. Bueno, un poco comentar, estoy aquí en el G20. Ahorita estamos esta semana con el Sustainable Finance Working Group, que es el grupo de trabajo en todo lo que es la trilla financiera, que está tratando principalmente los temas de sostenibilidad y finanzas del clima. Y también esta semana tendremos el Task Force del clima, que es muy importante también porque está mirando justamente toda la discusión de la ambición climática, tanto desde el punto de vista de reformas financieras, como también en general, cómo los países pueden pasar a implementar y ser más ambiciosos con relación a sus metas. Con relación al G20, yo creo que tenemos ahorita justamente esta semana una semana muy importante, porque es la semana donde culminan varios estudios en inputs que están llegando a los grupos de trabajo, con discusiones, algunas muy técnicas, pero que pueden tener un impacto muy positivo en la discusión de finanzas climáticas, por ejemplo, tal como la presentación acá en el grupo de trabajo de estudios de casos, de cómo se ha hecho el financiamiento mezclado, o sea, el blended finance, para escalar las soluciones basadas en la naturaleza, que son tan importantes para Latinoamérica y también para África, y también un poco con un mensaje importante de que sabiendo que la COP y las negociaciones, Brasil va a estar presidiendo el año que viene la COP 30, tiene que también mirar las soluciones basadas en la naturaleza como una prioridad importante. Más de 30% de las
reducciones de emisiones deberían ser hechas por las soluciones basadas en la naturaleza para que podamos llegar al punto 5. Entonces, es un tema importante que necesita volver a la mesa y creo que a pesar de ser una discusión más técnica, hubo muy buena reacción del grupo de trabajo acá sobre estos casos de estudio, que yo creo que va a llevar a muchos países a pensar cómo mejor manejar formas de mezclar recursos, facilitar la mezcla de recursos, cómo usar mejor los recursos concesionados para apalancar inversión privada para las soluciones basadas en la naturaleza. También acá creo que tuvimos una muy buena conversa hoy por la mañana ya sobre la oportunidad de mejorar la coordinación y eficiencia de los fondos climáticos internacionales. Aquí hubo como un estudio por un grupo de alto nivel de varios expertos que llegó esta semana ya con una recomendación para mejorías de trabajo entre los fondos, incluyendo como los fondos, por ejemplo, pueden ser más bien coordinados, como ellos pueden tener un foco mejor entre ellos, hay mucha duplicación, cosas que pueden ser facilitadas en términos de repase de recursos, pero también un tema muy importante que va a estar también en el Task Force de Clima muy fuerte es cómo podemos apoyar a los países a tener lo que estamos llamando country platforms, o sea, plataformas en que los países puedan tener estrategias más sofisticadas de movilización y que pueda haber un cierto country ownership también, que los países puedan también ser los que coordinan, suscitan esta coordinación entre los fondos climáticos internacional, entre las multilaterales y también entre fondo privado, público, internacional, doméstico, ¿no? Entonces, esta discusión de la movilización de recursos y cómo capacitar los países a poder mejor acceder a los recursos, pero también movilizarlos y coordinarlos, esta cuestión también de hacerlo un poco más bottom-up está saliendo de acá. También hay una conversa que yo creo que de nuevo puede parecer muy técnica, pero tiene un impacto muy grande en nuestras economías, que es acerca de promocionar la transparencia sobre cómo las pequeñas y medianas empresas están reportando sus informaciones, ¿no? Es importante las pequeñas y medianas empresas, sobre todo en toda la discusión global que estamos teniendo sobre cómo las grandes empresas de las cadenas de valor hoy van a estar pidiendo cada vez más a los fornecedores de poder también presentar cómo están cumpliendo metas de sostenibilidad y cambios climáticos, incluso en lo que es cambio climático, lo que es llamado Escopo 3, y cómo podemos ayudar con los bancos centrales, la regulación, los sistemas digitales a facilitar a que las pequeñas y medianas empresas puedan participar de estas cadenas y estas demandas, pero también porque eso tiene un impacto muy grande en la competitividad de nuestra región, Latinoamérica, como también imagino de África. Y es muy importante también tener este approach bottom-up. Acá tuvimos también una discusión hoy sobre eso y creo que tendremos buenas recomendaciones y mucho acuerdo también entre el G20 sobre este tema. Finalmente, yo creo que va a ser muy interesante en el Task Force del Clima en algunos días y será un gusto también seguir conversando con ustedes acerca de eso. También lo que estamos hablando ahorita con la presentación anterior sobre riesgos, yo creo que va a haber una discusión muy importante sobre mecanismos de de-risking, cómo se puede usar mejor justamente los mecanismos financieros de las multilaterales, incluyendo no solamente para riesgo de hedge, que es un tema que está siendo planteado por el BID, que va a hablar después de nosotros acá y que van a presentar acá, pero también estamos hablando más y más acá de qué formas se pueden estructurar nuevas formas de considerar también la situación específica de países, incluyendo reformas, por ejemplo, en lo que concierne no solo a África, pero también a algunos países más pobres de Latinoamérica, las reformas en el Banco Mundial de IDA. Entonces, en el Task Force, además de la discusión de country platforms y de pensar cómo va a ser hecha la implementación por los países de su ambición climática, que esperemos va a ser positiva, también habrá una discusión importante sobre cómo la reforma financiera internacional, pero en particular los mecanismos de garantías de gestión de riesgos y también de reformas multilaterales con relación a las condiciones de concesionalidad, podrán también ser un estímulo importante para apalancar recursos. De mi lado, yo creo que tenemos que pensar muy bien en cómo usar estas discusiones que están ocurriendo en foros como este para poder hacer una campaña más efectiva sobre la ambición climática en general,
ya que mucho pasa no solamente por presentar nuevas metas, pero básicamente también demostrar que estamos implementando aquellas metas que tenemos y también un poco ver cómo esto también puede ser una oportunidad para tener formas muy prácticas, como por ejemplo los Blended Finance para Nature-Based Solutions, la oportunidad de trabajar con las pequeñas y medianas empresas, las oportunidades de desarrollar instrumentos financieros innovadores para que nosotros, de hecho, en nuestros países podamos empezar a hacerlo. Y creo que hay un potencial muy grande de interacción y aprendizaje entre los países. Y aquí estamos desde el ICS con toda la disposición para apoyar este el trabajo y esta colaboración también con otros países latinoamericanos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María. Tu castellano no está oxidado, está muy, muy válido. Y con eso me parece que queda perfecto el puente para nuestra siguiente panelista, Hilen Meirovich, del Inter-American Development Bank, o BID. Hilen, creo que tiene varios, no diría guantes, ¿no? Pero elementos de conversación para continuar. Te cedo la palabra. Súper, gracias Gonzalo. Y primero que todo, muchísimas gracias por la invitación a conversar sobre lo que está haciendo el BID, pero también BID Invest, ¿no? El sector privado o el brazo privado del grupo BID, que creo que toca mucho de los temas que se estuvieron mencionando antes en términos de generación de oportunidades para movilizar el sector privado, cómo hacemos para generar un modelo de negocio diferente en las instituciones financieras multilaterales, porque creo que escuchando lo que mencionaron tanto Jean-Paul, Patricia e incluso María, creo que tenemos bastantes experiencias que pueden ser interesantes compartir en este foro. Vamos a empezar por decir qué es BID Invest. BID Invest es el sector privado, o sea, es el brazo privado del grupo BID. Nosotros trabajamos ya sea con empresas de la región latinoamericana y el Caribe y de la economía real o el sector financiero. Pueden ser banca privada, microfinancieras, que están trabajando y estén tratando de desplegar recursos a los ciudadanos y a las empresas de la región. ¿Por qué menciono específicamente a BID Invest? Porque nosotros, escuchando lo que estaba pasando en el mundo multilateral, entendiendo que desde la creación de BID Invest, que fue en el 2016, hasta hoy, el mundo ha cambiado, las necesidades han cambiado y los presupuestos y las capacidades fiscales de los países son menores, necesitamos generar un modelo donde pudiésemos movilizar mayor capital privado para la región, para el desarrollo de la región, entendiendo que la región latinoamericana y caribeña tienen especificidades. No todos los países son grado de inversión para movilizar capital que está buscando grandes proyectos de infraestructura en mercados que sean investment grade o con grado de inversión. Y entonces esto presenta desafíos, pero también muchísimas oportunidades. Además de esto, obviamente, cada vez más vemos los impactos de cambio climático. No viene como ninguna novedad que este huracán que se hizo, que empezó el 1 de julio, es el primer huracán categoría 5 registrado tan temprano en el ciclo de huracanes. Entonces, esto ya está dando tendencia de que esta temporada de huracanes puede ser muy fuerte para el Caribe. Además de eso, obviamente, tenemos otros impactos de sequías o de inundaciones en la región. Brasil ha sufrido un impacto gigantesco, que no tengo que repetir, pero lo que pasó en Río Grande do Sul realmente es determinante para la economía de la región. Y frente a eso, ¿cómo nos posicionamos y cómo ayudamos al desarrollo de la región? Pues parte del modelo nuevo que tenemos es un modelo de negocio que está basado en la idea de, le decimos en inglés, originate to share. O sea, siguiendo el punto que había dicho Patricia, de que necesitamos una reforma financiera, necesitamos un rol diferente de las multilaterales, lo que hemos establecido en nuestro incremento de capital que se aprobó en marzo del 2024 fue que nosotros queríamos jugar un rol de catalizadores y conducto
de los recursos internacionales disponibles a nivel internacional para, ya sea por institutional investors, bancas, etcétera, que vengan hacia la región a invertir, entendiendo que muchas veces hay una falta de entendimiento de cuáles son los riesgos específicos, que puede haber una necesidad de entender si hay un tema de currency, de moneda, ¿no? Que puede ser moneda local o no. En fin, muchas especificidades que podríamos ayudar a atraer estos recursos a la región y pasar de un modelo que era el tradicional de la banca multilateral de originate to hold, o sea, se hace el préstamo y se mantiene, a un originate to share. Y originate to share es que se vende porcentaje de la participación de un activo en el que trabajamos para generar con los inversores institucionales. Y este modelo tiene anclado en sí una meta de incrementar del 40 al 60% de nuestro financiamiento para el 2032 en Climate Finance. Esto, además, con una agenda social, porque no debemos olvidarnos que en la región el tema social también es muy importante, y en el tema social no estamos hablando solamente de género, también hablamos de diversidad, de inclusión de pueblos indígenas y de comunidades locales. Este es el nuevo modelo de negocio en el cual estamos trabajando para justamente poder generar estos activos que Jean-Paul mencionaba, de que hay que generar un pipeline de proyectos que sean fuertes, potentes, bancables. En eso estamos, en generar este nuevo modelo de negocio. Pero vamos ahora a ejemplos específicos que creo que ahí es donde uno puede aprender y compartir lecciones. ¿Qué es lo que nosotros vemos en la acción climática en general en Latinoamérica? Primero, sabemos que los áreas donde tenemos que esforzar o poner nuestro mayor foco es en temas de cambio de uso de suelo, obviamente, en temas de agricultura sostenible, de reducción de deforestación. Sabemos que teníamos una matriz limpia, energética limpia en la región, porque había muchas hidroeléctricas, pero el impacto de cambio climático está haciendo que estas hidroeléctricas también tengan un impacto, estén siendo impactadas por el cambio climático, y lo que no quisiéramos es que nos fuésemos al carbón. Existe carbón, algunos países en la región todavía tienen carbón, pero no es tan presente como podría ser el caso de Asia. Entonces, ¿cómo hacemos para hacer una adaptación a estos impactos del cambio climático? Pues tenemos que fortalecer mucho más las energías renovables no convencionales, solar, eólica, etc. Este trabajo de energías renovables no convencionales se empezó hace más tiempo, ¿no? Creo que hoy todos creemos y vemos las energías renovables como un claro modelo de negocio sostenible, creíble, pero eso empezó desde un trabajo incluso con el sector público, ¿no? Que establecieron los marcos regulatorios, que establecieron ya sea, probaron el feed-in tariff, después las subastas, hicieron distintos modelos para tratar de fomentar mucho más el uso de energías renovables. Hoy, todo el trabajo del sector público, todos estos estudios de factibilidad que se hicieron, hace que uno de los mayores riesgos que nosotros vemos para atraer recursos internacionales a la región en proyectos de energías renovables es manejar el riesgo que está vinculado con el construction risk, la construcción. O sea, ¿qué hacemos durante el periodo de la construcción? Si hay problemas de permisos, si hay problemas de que no lleguen las partes de las astas eólicas, además un tema de trazabilidad con el tema solar. Y ahí es donde nosotros como banca multilateral jugamos un rol crítico. Por ejemplo, en República Dominicana nosotros logramos cerrar el mayor proyecto de energías renovables en el Caribe, financiando 3 proyectos de energías no convencionales en Caribe y refinanciando, ayudando a refinanciar 3 proyectos más pequeños, pero trayendo 21 instituciones financieras internacionales que vinieron a la mesa porque estábamos nosotros siendo parte de la estructuración. Y esta estructuración es con un instrumento financiero que sabemos que no tenemos que estar todo el periodo o todo el proceso, sino que es un mini perm que luego se puede llegar a refinanciar una vez que está superado el riesgo de construcción. Así como vemos en el avance en el tema de energías renovables,
Otra área específica que estamos trabajando, potenciando bastante, es el tema de electromovilidad. De nuevo, en electromovilidad existe todo un marco regulatorio que se necesita y que se tiene que trabajar upstream, o sea, antes, y que lo ha hecho gracias al trabajo que hizo el sector público con recursos del Global Environmental Facility, de estructurar cuál era la brecha, cuál era el gap que hacía que no se estuvieran financiando más proyectos de electromovilidad. Una de las soluciones fue, tenemos que separar el que compra los buses de los que operan los buses, para poder disminuir el riesgo tecnológico que tenía que ver con la compra de nueva tecnología y tener la capacidad de mantener esos buses. Esta división en este tipo de estructuración es lo que logró y ayudó a que en Chile pudiésemos financiar la segunda flota de electromovilidad más grande del mundo, con 997 buses eléctricos en Chile. Y no solo eso, sino que acompañamos también al que va a comprar los buses en un análisis de cómo podían reutilizar las baterías, ¿no? Porque también tenemos que saber qué vamos a utilizar en las baterías. Y último sector que nosotros estamos trabajando, obviamente, es el que mencioné de agricultura. ¿Qué es lo que vemos en agricultura? El sector de agricultura está muchísimo más atrás. La verdad es que las conversaciones con las compañías que tienen producción agrícola está todavía en pañales. ¿Por qué? Porque todavía la tecnología no está testeada, porque hay muchísimos desafíos entre el cambio de estilo de producción y los retornos, y ahí el recurso de Blended Finance y asesoría para la creación de proyectos bancables es muy, muy relevante. Estamos viendo mayor interés, obviamente por las regulaciones europeas que han salido, que entonces allí tienen un interés muy importante por parte de las empresas latinoamericanas que exportan a Europa a tener trazabilidad, a tener una contabilidad, como dijo María, el tema de disclosures y tener en cuenta cuál es la huella de carbono que tienen, se vuelven temas que hasta hace 2 años, sinceramente, las empresas de agronegocios no estaban allí. Estamos viendo interés en bioinsumos, estamos viendo interés en Nature-Based Solutions y reforestación, y tenemos ejemplos de proyectos donde hemos logrado utilizar Blended Finance para hacer la implementación de los recursos justamente de Nature-Based Solutions, de reforestación, de conservación de cuencas hídricas. Creo que tal vez me voy a pasar de tiempo, no quiero seguir, pero tenemos muchos más de estos ejemplos, que son los ejemplos que nos van a ayudar a poder movilizar el capital privado. Pero el principal tema es que sí necesitamos un sector público que genere las condiciones, que genere los contratos, que nos ayude luego a poder tener un Project Preparation Facility o generar estos proyectos que Jean-Paul llamó los bancables, utilizar los recursos de Blended Finance para hacer un efecto de demostración del first of a kind para luego poder escalar y replicar. Gracias, Gonzalo. Muchísimas gracias, Helen, y creo que también dejaste muy bien puesta la conversación y el tema para nuestro siguiente speaker, que nos va a hablar justamente de pipeline enfocado en Nature-Based Solutions y viniendo ya de lo que fue un summit de Nature-Based Solution Investment hace poco en Brasil. Quiero dejarlos a todos con mi amigo Tony Lent y partner, co-founder de Capital for Climate. Tony, the floor is yours. Great, thank you. Kabsim, you can hear me? Yes, perfectly. Can you give me screen sharing capability? Am I good to go? Yes, go for it. All right, well, thanks. First of all, thank you for having us here with you today. Really appreciate this, this conversation and the perspectives of all the speakers. I agree with one of the critical sentiments that's been expressed today, that we clearly do need more catalytic capital in the nature-based solution space. And I also agree with Maria Neto that there's a lot of overlapping initiatives right now in the catalytic capital area, and just simply knowing which catalytic funds are coming to the market and how they're playing is going to be super important.
My comments today are going to be about our work around accelerating capital formation and investment in nature-based solutions. I'm going to discuss that primarily around our work in Brazil, although we are also working now in Africa and extending the work that we're doing in Brazil to the rest of Latin America with the help of the Cisco Foundation. And the work in Brazil, as you can see here, has been supported by the Moore Foundation, Rockefeller, Santander, and most recently, Good Energies Foundation. You can think about what we do as being an infrastructure creator. We focused on Brazil because we believe it is the most important market in the world for nature-based solutions. Brazil has the greatest potential to absorb greenhouse gases of any country in the world through nature-based solutions. It also has all the business conditions that you would need in order to be successful. And if we can't scale successfully in Brazil, we probably can't scale successfully in other markets. So it's really important to get the Brazil market right. And so our goals in Brazil, and we formed this nature-based solutions investment collaborative in 2022, our goals are to be able to position nature-based solutions to scale to millions of hectares by 2030. To put that in perspective, we're probably at about a couple of 100,000 now. So we've got a long way to go. To facilitate the commitment or the allocation of $5 billion to an organized pipeline of high potential nature-based solutions, developers, enterprises, funds, and vehicles active in Brazil. So how do you go about that? How do you actually get that done? And so the way we did it was by organizing a community of investors that represented what we call the risk capital stack. We think that when you're building a new industry, as we saw in the renewable space and we've seen in climate tech, it's really important to bring together the risk capital community in an organized way. And so that's what we've done. We brought together 15 investors that represent all aspects of the risk capital stack, including JGP that's on the phone with us today, IFC, Santander, Fundo Vale, Fundo Pela Amazonia, GEF Capital, Cargill, BTG, TIG, and many others. And what do we do with that community? We wanted it to basically perform a couple of different functions: to serve as a safe landing pad for international capital that we knew would want to come to Brazil and be able to invest in the nature-based solution space, to be able to guide capital to nature-based solutions champions, and to be also be able to focus resources on scale-up bottlenecks within the business ecosystem. We've organized our work into five major work streams. All of our work is supported by this element you see in the center, which is a digital infrastructure that we've created called nbs.capitalforclimate.com. I would encourage you to take a look at it. It is available for free for now. It will have a paywall on it probably by the end of the third quarter. And we have a couple of different work streams. The two that I want to focus on today are one, organizing the deal flow pipeline. That's really critical if you're going to get capital flow. And the other is attracting international capital to this opportunity set. And so the way we did the organizing the pipeline is we actually built a local research team in Brazil. We've got a team of 4 researchers led by somebody who just focuses on pipeline research. We've looked at more than 400 opportunities in the nature-based solution space in Brazil. We've done deep dives on around 250, and we've documented and put onto our platform about 120 of those. And the other work stream that we have that's really critical here is attracting capital. And so what we've done is we put together an initial nature-based solutions investment summit last year in 2023. That was sort of a framing event that helped develop what we call a critical mass and a center of gravity for this investment in Brazil. And subsequent to that, we've been organizing virtual roadshows throughout the rest of the year and into the spring. We hosted 3 virtual roadshows, and every one of these roadshows, we brought either anywhere between 6 and 8 investable opportunities, so the best of the best from the nature-based solutions investment pipeline, together with a group of investors from around the world that averaged around 45 to 55 investors per each one of those virtual roadshows. We culminated that with another summit this year, which was really quite a success. And I just want to say before I go on to that event, the group itself, I said our initial goal here was to mobilize $5 billion of capital by COP30. And what we've gotten within the group itself is we've got about $2.5 billion of capital within the group itself, all focused on nature-based solutions. Members themselves are already working on more than $350 million of investments. Some of those investments are between the members of the collaborative itself. And what we did in organizing the summit was we focused very intensely on bringing together what we consider the champions across the investable pipeline. So what we did is we curated
a set of morning sessions that were all about the investment context, getting investors ready to make these investments. And throughout the entire afternoon, we brought together 26 investable opportunities. As you can see, we divided that into two types of investments. On the one hand, we had development platforms and enterprises. On the other hand, we have funds and vehicles. The funds and vehicles break down into venture, real assets, private credit, private equity, early private equity, and also a couple of opportunities that were catalytic. And what was the outcome from this? Is we brought 315 attendees to Sao Paulo to see these opportunities. We had 111 investment institutions, 35 international institutions. We brought 1.1 billion of deals to the table. And I'm confident that we're going to exceed more than 80 million of investments just from that one day, all on train to meet our overall goal of 5 billion. We're following that up with events at Climate Week in New York, and also the Brazil Climate Summit in New York, and also with events through the fall. And I fully expect that by the time we reach COP30, we will have brought on another 2.5 to 3 billion of international capital, and we'll have our community within Brazil quite actively doing deals within the investable pipeline. I would say that, stepping back from looking at this in terms of what are the key challenges in this work, I think for us at this point, one of the areas that we're really focused on through the rest of the year is helping to bring scaling resources to the pipeline itself. Because while we can organize $2.5 to $5 billion of capital by COP30, actually finding places to put that capital and the absorptive capacities is still a challenge. If I had to guess, I would say right now the absorptive capacity across the entire pipeline is around 1.8 billion. So we have a way to go in order to raise up the speed with which these platforms can grow and inject the kinds of resources from catalytic capital to more management talent into the pipeline to be able to enable it to absorb that much capital over time. Thank you. Thanks so much, Tony. Great way also to introduce opportunities and how the system is moving very rapidly thanks to concrete leadership. And with that, I would love now to move to another very concrete example from another part of the world, but the Clean Ganges River program and impact on water policy and technology is something that I hope that a new speaker, Sanmeet Ahuja, founder and CEO of Economic Impact Initiative, can show to us and explain how it has been developed. So Sanmeet, thank you. Thank you, Gonzalo. Thanks to Nigel and Jacinda. Can someone raise a thumb if you can hear me okay? Yes, perfectly. Lovely. So no slides to share, and I'll just be sort of speaking. So thanks for inviting me again. I'm Sanmeet Ahuja. I'm a board member at the Clean Ganges program of Government of India's Master Planner and Innovation Agency. For those of you who don't know, River Ganges is the largest, or one of the largest river systems in the world. The river is about 2,700 kilometers long, the basin covers about 1 million square kilometer, and most importantly has, I'm being prompted. Well, so the river sort of basin covers about 600 million people. That's really the most important point, which is the density of the basin, and the water sector and the rivers bear the brunt of climate change, whether it's large-scale flooding or droughts or melting of ice caps in the Himalayas, or vanishing or depleting the flora and fauna in the river systems. They bear the brunt of climate change. And when we started doing the analysis in the master plan, we realized that the water sector is one of the biggest energy guzzlers. Nearly 50% of the cost of water in any shape or form is electricity. And moving water from one location to the other, pumping water,
long distances is completely opposite to the decarbonization goals that we have as a collective community. So our biggest sort of focus was moving towards decentralizing wastewater systems and water supply systems. So how do you close the loop where water is generated to where we can conserve the local water bodies and rejuvenate them, both subsurface water and above the surface. And in doing so, we wanted to take a very holistic approach, and we realized that there's so many sources of truth. So lesson number one was invest a lot in data, because you cannot have multiple sources of truth. You have so many advisors, consultants across many different ministries. So in our case, we realized there were 11 ministries responsible for water in some shape or form, and each one had a very different view of the system. So investing in data and decision support systems is very, very crucial, and get that right fairly early on. And in doing so, we've invested a lot in satellite infrastructure, drone sensors, bringing data platforms, and very soon we will go to make that open to the world so that we can start sharing the infrastructure as an asset class with other emerging markets around the world. Moving further, when we started looking at what technologies work and what don't, we conducted hundreds of roadshows globally, from New Zealand to California and everything in between. And we've seen over 1,000 technologies. So bringing them into the country, we realized whilst the tech is likely to work, the cost economics is most definitely not, because a lot of these technologies are developed in markets like European Union nations, US or Japan and others, and they are developed in a very, very different cost environment, economic environment. So bringing them to emerging markets, every single technology company faced a massive barrier that how do I make money here locally? And the technology absorption capacity was the second biggest challenge that we saw. And in addressing that, we established a tech commercialization program, which focused on how do you make technology affordable. So we had to work with every single technology company to localize, indigenize their supply chain. By all means, keep the IP with themselves and bring the critical components into the country, but building the balance of plant and systems was very, very important. And this program, we've now successfully deployed more than 60 technologies in various shapes and forms. And there that brings another very interesting aspect, which is creating first of a kind as an investment asset class. So these have to be no regret investments where there's no benchmark, no precedents available. So first of a kind is what we are following now, and scaling that up through a new fund that we will bring to the market. Now, when you scale it up, you need two things. You need to de-risk. Of course, we've heard of risk a lot in today's session. And in de-risking, establishing markets is most important. So establishing markets, I'll give you an example. We looked at sludge. Sludge is the reject of wastewater treatment plants, which is a liability for Ministry of Urban Affairs, but it's an asset for Ministry of Agriculture and Ministry of Fertilizer. So what's a liability for one department is an asset for the other. Now, we had to create that bridge because one department would not have the money to pay for, whilst the other is bringing in a lot of chemical fertilizer. So we adopted a policy framework, which is returning carbon back to the soil and topsoil rejuvenation program. And that's an example of how do you sort of create markets. Last 2 points, in scaling the solutions up, we realized that unless we're tapping into institutional money, everyone previously spoke of crowding in private sector finance, and very little institutional money actually makes its way to climate initiatives. So by de-risking, by reducing the cost of technology,
creating those markets, we've developed a very significant bank of bankable and investable projects. And our money is focus on wholesale finance, because if you are able to bring wholesale finance into the country, then a lot of sectors will get that uplifting effect. And in doing so, we are putting our energies in listed funds. So establishing listed vehicles, listed investment structures across various capital markets and stock exchanges in the world. So the fork to the Nook, nth of a kind, is really a journey we've traveled over the last 10 to 12 years, and very, very happy to share these experiences with everyone on the panel today. Thanks a lot for having me, and happy to take any questions. Thanks so much, Sanmeet. Brilliant example. And with that, I would like to move to another concrete example, now in this case through a video that Marcelo Mena shared with us as the CEO of the Global Methane Hub in relation to the 1 billion in funding the Global Methane Hub and Implementation Research and Development Accelerator has been able to raise. So with that, I would like if someone can help me with the video, please. Is the video there? Houston? Just 1 second. Okay, thank you. I am Marcelo Mena, the CEO of the Global Methane Hub, which is a philanthropic collaborative hoping to help countries implement the Global Methane Pledge. The Global Methane Pledge is a global agreement that has reached 157 countries who have all committed to a collective goal of reducing methane 30% by 2030. If we do so, we'll be able to reduce temperature faster than decarbonization alone. This is not replacing decarbonization. We must phase out fossil fuels. This is a way to pull the emergency brake on climate warming because it's short-lived in nature. Therefore, if we stop emissions now, its warming effect soon follows. I'm here in Santiago, Chile. Looking at the Andes Mountains, these Andes Mountains provide very important water in the context of drought. Research has shown that roughly 60% of the water that Santiago has in drought comes from glaciers, and if temperatures exceed 1.5 degrees, these glaciers are going to be in trouble. And this is something that happens everywhere in the world in which we have very vulnerable places that we need to stop from being impacted by keeping the 1.5 C goal alive. And so therefore, 0.3 degree reduction of temperature is going to be very important. Now, the Methane Hub itself has deployed over $200 million in philanthropic funding to help governments implement mitigation. And therefore, one thing that happened right before COP was that China showed a methane action plan. And this was done at the same time they were meeting with the US, and they delivered the US-China Sunnyland Statement, in which both countries committed to setting and establishing methane targets. And this extended into the global stocktake at COP28, in which there was a global consensus that every country needed to start taking action. We were working with the CCAC to establish support for over 50 countries and helping them establish these targets. But these targets are not the end all. We also need to start measuring our progress. There's many satellites that are already online, including Carbon Mapper and MethaneSat, which will change the way that we see emissions transparency. We will be able to track emissions from oil and gas leaks, but also landfills. And from that, one of the things that we had at the COP28 was we launched the Waste Map. We showed what it was, basically a coalition of NGOs, satellite providers, working with city governments to stop existing emissions from landfills, because many of these can be as high as
as the emissions could be as high as any other source. It could be like a large power plant. And so we're working with over 40 megacities where 500 million people live, and it's a win-win because there's a demand to reduce those emissions. But also, the agricultural sector requires some breakthroughs. And so while we're working with over 11 countries and major producing areas of livestock to improve productivity, because the fact that some animals in the global south have much lower yields and therefore there's a lot of belching instead of producing milk. Well, we're working to have improved breeding and feeding that will improve the productivity and have a win-win to provide gains for farmers that could work with us while we mitigate methane. This also slows the rate of deforestation. But finally, we have an enteric fermentation R&D accelerator to help us have breakthroughs that will reduce the cost of mitigation and amplify the opportunities to reduce emissions in the context of providing feed additives that are effective in reducing emissions, or vaccines that are able to stop these emissions from occurring. And this is a $200 million effort overall in this context. One big win we had recently, though, was that we worked with the World Bank to increase the methane finance. Today, while methane has contributed to nearly half of the warming we've experienced, nearly half of that warming is not represented in funding. Only 2% of climate finance is going to methane mitigation. And so therefore, we've been able to work with the IADB, which has established the Too Good to Waste initiative, in which they've committed to over $300 million in funding to stop those landfill emissions and doing investments, using that satellite information many times to justify those investments. But also, we worked recently with the World Bank. They have an excellent initiative called CH4D, Mitigation Through Development, basically, in which we have unlocked a $13 billion portfolio on waste and agriculture in all regions and major producing areas. And we're very proud of the leverage that we've been able to have. So therefore, to us, it's understanding the local benefits to get grain traction, less landfill fires, less pollution, less product lost, less exposure to benzene from oil and gas extraction, higher productivity to farmers. I believe the methane agenda is a winning agenda, and it's a contribution from the global south to mitigation, given the fact that 80% of new emissions from methane are coming from non-OECD countries. So therefore, it's our contribution through development to stopping warming from exceeding 1.5. Thanks, Gonzalo, for the invitation, and the team from Ambition Loop, and congratulations on this excellent event. Thank you. Well, thanks so much to Marcelo. I already sent him a message by WhatsApp. So with that, I would like to now move to the role of the high-level climate action champions and the UNFCCC in advocating for nature-based solutions and adaptation in Latin America and the Caribbean, and no one better for projecting that logic than our dear partner, Daniela Dario, Latin American and Caribbean Director at the Climate Champions team. Dani, you have the floor. Thank you, Gonzalo. Gracias, Patricia, all the Ambition Loop team, and Jacinda also, and for the support for us delivering this event. I will be speaking Spanish. Bueno, qué gusto finalmente estar en esa sesión, construyendo sobre el éxito de Sharing Actions África y reforzando la importancia de la financiación climática en la región, pero la necesidad crítica de alinear los flujos financieros con los objetivos climáticos. Como dijo Gonzalo, soy la directora de América Latina y el Caribe para Climate Champions Team. Mi español es así porque soy brasileña, entonces bear with me, que tengan paciencia y empatía. Quizás la mayoría de ustedes ya lo sepan, pero el papel de los High Level Champions, de los campeones de alto nivel para el cambio climático, se estableció en 2015 durante la 21ª Conferencia de las Partes, COP21, celebrada en París,
los High Level Champions fueron creados para facilitar la colaboración entre los gobiernos y los actores no estatales, incluidos negocios, inversionistas, ciudades, regiones, con el fin de acelerar la acción climática y garantizar que todos los sectores de la sociedad contribuyan a alcanzar los objetivos del Acuerdo de París. En el Climate Champions Team, el equipo que trabajo yo, nuestro rol es, en los últimos años, desde que Gonzalo fue High Level Champion por Chile-Madrid, ha sido de impulsar la acción climática en América Latina y el Caribe, en mi rol específico, apoyando a los High Level Champions. En ese momento, Rassan Al-Mubarak para la COP28, Nigar Arpadaray para la COP29, y enseguida la próxima High Level Champion a ser nombrado por Brasil, y la Alianza de Marrakech liderando las carreras hacia un mundo más limpio, seguro, saludable y ojalá resiliente. A través de nuestras campañas Race to Zero, Race to Resilience, estamos elevando la ambición y movilizando acciones climáticas creíbles entre esos actores que ya había comentado, y también a través de herramientas como el 2030 Breakthroughs, Sharm el Sheikh Adaptation Agenda y el más recién 2030 Climate Solutions, que es un marco integrado, refinado por la Alianza de Marrakech, bajo el liderazgo de los High Level Champions. Y ese documento fue diseñado para unir los marcos y las herramientas existentes, algunas que ya comenté, pero rutas de acción climática, avances 2030, la agenda de avances, la agenda de adaptación de Sharm el Sheikh, en una hoja de ruta de acción climática integral y más coherente, para que podamos mirar las soluciones más específicas de la economía real en terreno para 2030. El objetivo más grande es dar continuidad al trabajo realizado por las presidencias y los actores no estatales o nacionales, y conectar las distintas iniciativas, dando vida a lo que llamamos Ambition Loop, aumentando ambición y demostrando implementación. En el LAC Team, lo que queremos lograr en los próximos meses y años son 3 temas principales: fomentar la colaboración internacional para alcanzar al 1,5 grados, porque sin asegurar la inversión y el apoyo para la transición en América Latina, lograr el objetivo de limitar el calentamiento global es imposible, casi imposible. Proteger y restaurar la naturaleza y construir resiliencia, porque la mayoría de los recursos naturales necesarios para el objetivo de 1,5 grados, mientras sostenemos nuestro desarrollo y los medios de vida, se encuentran en la región. Y tercero, movilizar financiamiento climático y fortalecer el desarrollo resiliente, porque sabemos que los compromisos por sí solos no son suficientes. Entonces la región requiere la movilización de recursos. Perdón, que sí, lo tomo más fácil. Un hijo. La movilización de recursos y la implementación de los planes de transición más concretos, y el desarrollo de economías consolidadas para lograr un desarrollo más resiliente. Ya sabemos muchas cosas. Yo no soy especialista en finanzas, entonces apoyo a Sagarika, que es nuestra Finance Lead, también con otros partners. Pero más allá de que América Latina tiene los 10% de las emisiones y es una de las regiones más vulnerables a diversos riesgos climáticos, hemos visto lo que ha pasado en Río Grande do Sul, que Gilen ya ha comentado, que afectó a 1,5 millones de personas y casi 7,5 mil millones de reales en pérdidas estimadas. Ya sabemos que construir una economía y sociedad resilientes es absolutamente importante, y que para detener y revertir la crisis climática y de biodiversidad necesitaremos duplicar la inversión en soluciones basadas en la naturaleza y triplicarla para 2050. También sabemos que el Amazonas, Cerrado y Chaco tienen una oportunidad de 30.000 millones para apoyar la producción sostenible de ganado y soya, pero ahí hay una mezcla de celebración y trabajo por hacer, una vez que la deforestación en el Amazonas está disminuyendo, pero en el Cerrado aumentó a niveles récord el año pasado. Y bueno, ya tenemos un montón de datos consistentes, como
lo que sabemos del estudio de New Economy for the Amazon, lanzado por el WRI, sobre impactos proyectados a la nueva economía para la Amazonía legal brasileña, y por fin celebrar también que recientemente establecemos la red GFANS, co-chaired by Patricia y Gonzalo en América Latina y el Caribe, y también un capítulo en Brasil que trabajará con instituciones financieras locales para acelerar los esfuerzos y unlock, desbloquear la financiación climática a la región, acelerando la movilización. Ya tenemos mucho, no hay por qué no actuar. Desde la óptica de Climate Champions Team, sabemos que necesitamos más soluciones innovadoras basadas en prioridades regionales, clima y los ODS. También en mitigación y adaptación, porque esta es la base necesaria para atraer inversiones. La financiación climática y de la naturaleza es actualmente insuficiente, ineficiente e injusta, y necesitamos hacerla crecer, fluir y ser justa. No se trata solo de la cantidad de financiamiento, sino también de la calidad y de garantizar que llegue a los pueblos indígenas, a las comunidades locales, a pequeños agricultores. Más allá este año, en la medida que los países presentan nuevos NDCs o planes climáticos nacionales, eso deben ser los planes de inversión para economías sostenibles y fuertes, y la naturaleza debe estar en el centro de esos. Siguiendo con la oportunidad 2024, un año crucial para generar impulso. Este año marca los eventos significativos para las 3 convenciones de Río y establece el escenario para la COP30 que viene a la región, celebrada en Brasil el próximo año. Sabemos el fuerte ejemplo de liderazgo que ofrece Brasil, pero también el desafío de mirarse como parte de una región que es como potente y tiene mucho que ofrecer. Entonces, mucho de nuestro trabajo está en aprovechar la cartera sólida de proyectos que comentaba Tony, que comentaba Helen, con los cases que tenemos, y garantizar que podemos demostrar eso de una manera muy consistente y contundente. Y no olvidarnos de que invertir en la naturaleza significa, sí, invertir en adaptación y resiliencia y en desarrollo económico. Enfocar en el Nature Adaptation Finance Nexus es importante porque soluciones basadas en la naturaleza son las más soluciones más costo efectivas para adaptación climática. Del lado de Climate Champions Team, lo que ofrecemos entonces es redirigir la financiación de actividades que dañan la naturaleza a aquellas que la restauran, y también transformar los sistemas alimentarios, y para eso tenemos 3 grandes enfoques. El primero es la llamada a la acción Nature Positive for Climate Action, que insta a las empresas e instituciones financieras, ya tenemos más de 300 a nivel mundial, avanzando en 5 puntos, peticiones claves: impulsar inversiones en soluciones basadas en la naturaleza. Hay una oportunidad de movilizar al menos 5.000 millones para la naturaleza hacia la COP30 en el sector privado. Integrar la naturaleza en los planes de transición climática, adoptar políticas de deforestación y seguir el liderazgo de el pequeño grupo de inversiones líderes que están abordando el riesgo de deforestación. Establecer objetivos basados en la ciencia para la naturaleza y el clima, por ejemplo, SBTI Flag de bosques, tierra y agricultura, y evaluar y divulgar impactos y dependencias, riesgos y oportunidades relacionadas con la naturaleza mediante la adopción de TNFD, que todos acá, por cierto, ya los conocen. La segunda llamada es la acción de sistemas alimentarios, lanzada el año pasado con el liderazgo de Gonzalo, que nos modera hoy día, con la COP28, y también con Rebecca Brooks de Climate Champions Team. Ya tenemos más de 200 actores no estatales, incluidos agricultores, ciudades, empresas, instituciones financieras, sociedad civil y filántropos, que han tomado esas medidas para transformar los sistemas alimentarios y firmado esa llamada. Necesitamos mucho más, porque sabemos que tenemos que construir sistemas que puedan prevenir, anticipar, absorber y adaptarse a estos choques y tensiones que hemos visto cada vez más. Y
sabemos que revolver la descarbonización no va a ser suficiente porque es solo parte de una ecuación. Por fin tenemos una plataforma que son las plataformas regionales para proyectos climáticos en las cuales Capital for Climate es un partner y otros muchos que han hablado hoy día, porque también hemos estado alentando a los socios a trabajar con nosotros en esa iniciativa de proyectos que han sido diseñada para acelerar la acción, catalizando el capital hacia los lugares que más se necesitan. Ya tenemos más de 200 organizaciones participando en las plataformas regionales, en especial para los países en desarrollo. Estas plataformas van conectando los financieros con oportunidades de inversión prometedoras en países de ingresos bajos y medianos. Estamos continuando con la construcción en este año, en el siguiente, de esta carretera de proyectos en la región de América Latina y el Caribe, con enfoque para proyectos relevantes a la transición necesaria, o sea, sistemas alimentarios basados en la naturaleza, proyectos de mitigación, adaptación climática, etc. Y aprendiendo mucho con lo que están haciendo en África, como decía Jean Paul, con what is bankable, qué significa ser bankable, cómo podemos apoyar a esos first movers. Nunca ha sido tan claro que la crisis climática y de biodiversidad son dos caras de la misma moneda y que la ciencia lo ha reafirmado. La COP28 sentó un precedente para la integración de la naturaleza en el abordaje del cambio climático y también entregó un compromiso global para la transición de los combustibles fósiles, conservar y restaurar la naturaleza y por primera vez adoptó el marco de Emiratos Árabes Unidos para la resiliencia climática global, junto con objetivos temáticos asociados para 2030 y más allá. La naturaleza se colocó en el corazón del balance global, con fuerte llamado a la deforestación cero a 2030 y el consenso alineado con el marco global de biodiversidad de Kunming-Montreal. Necesitamos discusiones con enfoque en la naturaleza, pero también en las personas. La discusión es una discusión de clima, de desarrollo, perdón, que es resiliente al clima. Esa creo que es el grande desafío para la región, así como coordinarnos más y demostrarnos implementación hacia los próximos años. Gracias por la oportunidad. Estamos a la disposición. Gonzalo, te paso la palabra. Muchísimas gracias, Dani. Creo que lo primero que quedó claro es que las dos brasileras hablan castellano mejor que al menos varios chilenos. Yo no voy a cuestionar el extraordinario castellano de Patricia o de Gilen, pero yo sé que los chilenos solemos hablar un dialecto que es peor que ese castellano de Dani y de María. Lo otro que quería corregir, yo no soy co-chair de GFANZ Latinoamérica, la chair es Patricia, el vice chair es Joaquín Levy. Tengo el honor de servir como board member dentro de ese equipo. Quería ahora pasar, y orgulloso de cómo hemos respetado el tiempo, a un pequeño Q&A con algunos de los speakers que están con nosotros aún. Yo sé que algunos tuvieron que retirarse, pero quería empezar con Jean Paul, preguntándote específicamente, and I will shift to English to do the question. So what is the role of government policies in promoting climate resilience and sustainability, and how can Latin American and Caribbean countries enhance their policy frameworks? Could you please elaborate on the unique challenges faced by small island developing states in the context of climate change, and what lessons learned can be applied to similar contexts in Latin America and the Caribbean? And how can effective leadership accelerate climate policy and action based on your extensive experience in various ministerial roles? Please, Jean Paul. Thank you very much, Gonzalo. My apologies is that because I was on the interpretation aspect, there was a lag, so I missed the first part of your question. But if I got it correctly, it's if I can share examples from small and developing states in terms of right. The role of government in promoting climate resilience and sustainability.
Okay, great. Thank you. Thank you very much, Gonzalo. And firstly, thank you to all of the speakers and all of the interventions, which have really been, I think, really fantastic. And very briefly, I think one of the biggest challenges for small island developing states is to have science-based processes in relation to the value of climate resilience and economic resilience and the integration of those two aspects. It's very obvious, I think, if you've lived in an island, it's very obvious how those sections interact, but having the evidence base is sometimes not immediately available. And I know from my own experience in Seychelles, one of the most valuable things when we did our marine spatial plan was be able to show directly how investing in climate resilience would translate into economic impact. For example, we all know the impact of climate change on coral reefs, but then to be able to say more specifically how this contributes to a decline in fisheries resources and what this means in terms of the impact on GDP, and also how this has an impact, for example, on tourism, which is a main driver of the economy. It frames, therefore, the action of, for example, reinforcing actions such as creating marine protected areas, which makes corals more resilient, or even doing innovations like going for coral replanting, in where you are you are looking at coral reefs that are affected by bleaching, and you are trying to essentially replant more resilient corals. And there are projects that have been done along these lines in Seychelles and a few other African countries, such as Mauritius, and in other regions such as the Pacific and the Caribbean. And these kind of examples are very useful when you're trying to mobilize resources, both from within the government, where it's often difficult to get resources for conservation and nature-based solutions, because the priority tends to be, oh, we need to immediately invest in things like the productive capacity of fisheries, as an example. But if you're not looking at the bioreserve, then you are facing a risk in the future. And I think it's having the right data sets to be able to support this, which then also makes the case even from a private sector investor. And what we saw in Seychelles, this made for a much stronger argument when discussing with the private sector around the model for fisheries development and for ecotourism, where they have actually integrated the use of marine protected areas as part of their branding, as part of their system of promoting the type of investment that they're looking at. I know we're very short on time, so that's just a very short example, but I think that integration of linking evidence-based science with nature investment and linking that as well with the economic fundamentals is one of the key aspects for small island states. Thanks so much, Jean-Paul, and you're right, we're running out of time. Quería ahora ceder la palabra nuevamente a la embajadora Espinosa, Patricia, como chair de GFANZ, como former secretary del Secretariado de Clima de las Naciones Unidas y como fundadora de 1.5. Nos encantaría poder escuchar tus impresiones de lo que has escuchado y enviarnos hasta nuestro nuevo encuentro de Sharing Actions de Latinoamérica and the Caribbean. Patricia, you have the floor. Estás en mute. Ahí sí. No, estás en mute. Ahí. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos. Ha sido realmente un diálogo, yo diría, muy fresco, muy constructivo. Y bueno, cuando a mí me preguntan, pues, ¿por qué te mantienes positiva? ¿Por qué te mantienes optimista? Pues bueno, es porque cuando va uno a este tipo de encuentros y escucha tantas cosas, tantos esfuerzos que se están haciendo por todos lados. La verdad es que nosotros estamos muy convencidos de que
este tipo de momentum en donde vemos tantas acciones por parte de tantos actores a distintos niveles, en distintos sectores, es lo que el mundo necesita. Y sí, es verdad, estamos todos muy conscientes de que todavía no estamos en el momento de poder decir que ya hemos logrado la meta. Sin embargo, estamos avanzando. Yo quisiera, más que intentar la imposible tarea de resumir lo que dijeron todos los oradores, y por cierto, ojalá que Gonzalo, tú y tu equipo, pues nos puedan facilitar una recopilación de las intervenciones, también de las múltiples referencias que fueron incluidas en el chat sobre materiales importantes que sería bueno que todos podamos acceder. Pero no quiero hacer eso precisamente porque es una tarea que considero imposible. Simplemente decir que creo que de esta conversación vemos que sí es posible hacer y acelerar los cambios, pero también confirmamos que uno de los problemas principales es el tema de la situación, la falta de recursos y la manera como el sistema financiero sigue funcionando, que no permite que lleguen suficientes recursos. ¿Para qué? Pues para que todas las decisiones en materia de inversión, en materia de políticas públicas, en materia de políticas empresariales, se tomen desde el ángulo de la sostenibilidad, el cambio climático, la construcción de resiliencia. Yo quisiera en ese sentido también invitar a este grupo a reflexionar sobre cuando hablamos del papel de los gobiernos en generar las condiciones adecuadas para que las inversiones puedan fluir. Yo creo que estamos también de alguna manera asumiendo un papel en donde nosotros también, todos los que estamos, yo ahora que no estoy en el gobierno, los que estamos fuera de los gobiernos, debemos de asumir una posición activa, incluyendo a las empresas, incluyendo también a las instituciones financieras. ¿Por qué? Pues porque sabemos que los gobiernos, de repente vemos a los gobiernos como algo unitario, en donde, no, pues es que no han hecho tal cosa, pues es que no quieren. Y la verdad es que sabemos que los gobiernos tienen, sobre todo en la mayoría de los países, digamos, donde hay sistemas democráticos, elecciones abiertas, pues tienen también límites para su capacidad de acción. Y en ese sentido, mi llamado aquí es a que nosotros todos también tomemos conciencia de eso y por lo tanto seamos proactivos en apoyar los esfuerzos de los gobiernos y en generar esos consensos a nivel nacional o local, dependiendo de qué tipo de entorno estamos hablando, para que los marcos adecuados se puedan dar. Yo creo que ahí también debemos de estar conscientes en una región, por ejemplo, regiones como América Latina y el Caribe y África, realidades muy distintas, pero una cosa está también clara, somos países que tenemos muchas carencias y por lo tanto también hay una necesidad de apoyos para la creación de capacidades. Y parte de los apoyos debe de irse a esta labor de generar estos marcos institucionales y legislativos adecuados. Creo que ahí hay un papel que todavía no estamos cumpliendo y que podemos trabajar más en eso. Yo creo que con esta reflexión lo dejaría. Tenía una pregunta, por ejemplo, también para María Neto sobre el tema de la posición del G20 en torno a la nueva meta
colectiva de financiamiento. Creo que la señal que venga del G20 sobre ese punto específico va a ser muy importante para el ambiente en el cual se va a desarrollar esta conferencia y también hasta en muchos sentidos las que vienen. Ahí lo dejo. Muchas gracias por escucharme, muchas gracias por la invitación y bueno, hasta la próxima. Over to you. Gracias, Patricia. Definitivamente el equipo de Ambition Loop, y aquí bien representado también por no solo Jacinda Njique, está también Nigel Topping y yo mismo, nos comprometemos a hacer ese resumen. Esta grabación va a quedar también en YouTube para quienes quieran revisarla, y desde luego esta pregunta que le envías a María, que tuvo que retirarse, va a quedar dentro de las notas. Con esto les agradezco muchísimo a todos por la participación, en particular a nuestros speakers, y los invitamos a que estén atentos y atentas para nuestro siguiente Sharing Actions, que va a tener lugar durante la primera semana de octubre, de modo que esperamos verlos a todos en esa instancia. Hasta entonces, un abrazo grande y muchísimas gracias.